Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este es un videíto para las y los estudiantes de primero B del CENS 451 de Chascomús, de Lengua y Literatura. Yo soy Carolina Franciosi y este video se trata del trabajo práctico número 5, que leemos cuentos populares y fábulas. Lo primero que aparece en este trabajo práctico es una breve definición de cuento popular, que, bueno, son relatos que aparecen de épocas remotas, o sea, hace muchísimo tiempo y no se sabe desde cuándo están estos relatos, y presentan diferentes historias, y estas historias se fueron contando de una persona a otra, o sea, pasaron de boca en boca, o de manera oral, y así se le iban agregando como diferentes versiones y diferentes detalles, que hicieran que haya muchas historias parecidas, digamos, que podemos conocer. La primera consigna es leer este cuento y, si quieren, me cuentan qué les pareció. Se llama Los 7 cuervos y el portal del león. Este cuento, quiero aclarar, dice cuento popular recopilado por los hermanos Grimm en Cuentos de Niños y del Hogar de 1812, y aparece mencionado por Menéndez Pidal, que es un autor español que habla sobre ese libro de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm son uno de los autores, eran unos alemanes que se dedicaron a buscar y a escribir por primera vez estas historias que contaban las personas en Alemania, ahí en el siglo XIX, como era en el siglo 1800 y algo. Y ellos escribieron estas historias, y esta es una de esas historias que escribieron los hermanos Grimm. Las consignas que tiene que ver con la lectura de este cuento es, primero, indicar cuál es la situación inicial que presenta este relato, o sea, cómo están los personajes y las cosas en el primer momento de la historia. La segunda pregunta es pensar cuál es el objetivo que quiere lograr la protagonista, o sea, qué es lo que busca con lo que hace. ¿Qué pruebas tiene que pasar para alcanzar eso que quiere lograr o que quiere conseguir? Y la siguiente pregunta, la número 4, es respecto a esto último que les aclaraba de los hermanos Grimm. ¿Qué quiere decir que este cuento fue recopilado? Más o menos lo expliqué hace unos momentos. En sus carpetas tienen que empezar a escribir cuáles son las acciones más importantes que suceden en este cuento. Y ahí les da 2 ejemplos para que ustedes se ubiquen. Primero, nace una niña, después los hermanos van a buscar agua a la fuente y pierden la jarra. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? Solamente tienen que ir nombrando las acciones más importantes. Y por último, responder a estas 2 afirmaciones si son correctas o son incorrectas. Yo les recomiendo seguir viendo el video antes de responder a esta pregunta, porque ya en la próxima pantalla la respondemos. ¿El texto abunda en descripciones de personajes, cosas o lugares? ¿Sí o no? ¿El texto refiere a un momento preciso y a un espacio determinado? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué sigue en la página siguiente? Justamente a un poco la respuesta a esos interrogantes, pero antes nos comenta que estos cuentos populares son muy conocidos por ustedes, por ejemplo, Blancanieves, Caperucita Roja, Los 7 cuervos y el portal del león, los 3 chanchitos y el lobo, bueno, los 3 cerditos, todos esos relatos que seguramente ustedes ya conocen y que han escuchado alguna vez contado por alguien o tal vez lo han leído, son cuentos o relatos populares. También se los conoce como tradicionales o folclóricos. Estos relatos son, como dije, anónimos, es decir, no se sabe quién fue la primera persona que los contó, pero sí se sabe que hace muchísimo tiempo que se conocen y que los venimos contando. Las consignas en este trabajo tienen que ver justamente con seguir analizando el portal de León, pero antes rescatar las características de este tipo de cuentos populares, que contienen descripciones breves. Por eso les decía que esperen hasta esta página para responder a la consigna de la página anterior. Aparecen descripciones, pero por ejemplo, Caperucita es solo roja, no nos dice otra característica de Caperucita. El lobo era malo y era violento.
pero no nos da muchas características, o sea que las descripciones son breves y tampoco se nos aclara en qué lugar concreto o en qué momento concreto sucedieron esos hechos, son indeterminados, no sabemos, había una vez, mucho tiempo después, pero no nos dice cuándo exactamente ni dónde, en un castillo, en un camino, en un bosque, ¿no? Y después que tienen fórmulas o formas que suelen repetirse. Había una vez, érase una vez, bueno, en los inicios, y después, por ejemplo, siempre son 3 o son 7 o hay 12 cosas. Por ejemplo, siete enanitos, en este caso 7 cuervos, 7 hermanos. En general hay 3 situaciones que tienen que pasar o 7 situaciones. O, ¿se entiende? Hay números como que se repiten. Bueno, las consignas tienen que ver justamente con estas características que acabamos de analizar de los cuentos en general. Ustedes las tienen que analizar en Los 7 cuervos y el portal del león. Primero tienen que pensar cómo son los personajes del cuento. La hermana, los cuervos, el padre, el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo son? ¿Cómo se los describe? Esa consigna es muy fácil porque, como dijimos, las descripciones son muy breves. La siguiente es que anoten en sus carpetas características que ustedes recuerden de personajes de cuentos populares que ustedes conocen. Ya dijimos que Caperucita, por ejemplo, es roja. ¿Qué características se acuerdan de los 3 chanchitos, de Cenicienta o de Blancanieves? Seguimos describiendo a los personajes en esas 2 consignas. Y la número 3, por último, es para pensar y recordar los cuentos que alguna vez escuchamos y leímos. Piensen en cuáles aparece el número 7 y en cuáles aparece el número 3 como característica de esos cuentos. Esta consigna, junto con la anterior, son para, si se puede, el miércoles que viene. Ahora les paso las fechas. Lo siguiente es el punto de vista, es pensar quién me cuenta la historia. ¿Quién me cuenta la historia? La voz o la persona que parece que me está contando la historia se llama narrador o narradora y puede contar la historia en primera persona diciendo yo o nosotros fuimos a tal lado, fui a tal lado y la vi a tal e hice tal cosa o no sé qué, o puede contarse en tercera persona, como si estuviera viendo o si conociera a la persona que vive la historia, que le pasan los hechos de la historia. Bueno, eso se llama narrador o narradora. Y aparece en todos los relatos, en los cuentos, en las novelas. Este año capaz que si llegamos leemos una novela, así que esto es un concepto importante para aprender. ¿Quién cuenta la historia? El narrador o la narradora. Y otra característica también de los cuentos populares, ¿qué hechos suelen suceder en estos cuentos populares? ¿Qué es lo que se suele repetir? En general, uno de los miembros de la familia se aleja de la casa, puede suceder. Hay alguna prohibición sobre el protagonista, por ejemplo, hay una princesa encerrada en un castillo como Rapunzel, y ella, bueno, nadie puede entrar a rescatarla, hay una prohibición. El agresor daña a uno de los miembros de la familia, bueno, Rapunzel está como condenada a eso, o por ejemplo, Blancanieves está condenada a dormir, o la Cenicienta, a ser una sirvienta. Uno de los miembros de la familia tiene ganas de poseer algo, desean algo, son ambiciosos, se consigue el objeto deseado, o sea, eso que quería conseguir lo consigue, o se pierde también el objeto deseado, eso también suele pasar, se vuelve a buscar ese objeto deseado. En general el conflicto, el problema que tienen los personajes es reparado, se resuelve y el protagonista se casa, asciende al trono o mejora su condición. En general tienen finales felices estos relatos. Bueno, ¿cuál es la consigna número 3? Después de leer esta información nueva que incorporamos acerca de los relatos y de los cuentos populares, ustedes tienen que pensar cómo narra, o sea, quién nos cuenta la historia en Los 7 cuervos y el portal del león, si nos cuenta la historia en primera persona o en tercera persona, nos habla de yo
o de nosotros o nos habla de él o de ella o de ellos y ellas. Bueno, tienen que marcar con una cruz y también analizar o pensar cuánto sabe ese narrador o narradora acerca de los personajes. ¿Sabe todo lo que dicen, hacen y sienten? ¿Sabe lo mismo que pueden saber los personajes que están protagonizando la historia o sabe menos que los personajes? Bueno, esa la tienen que pensar. Cualquier cosa me consultan. Y la última es reescribir su propia versión de algún cuento popular que ustedes hayan escuchado o leído alguna vez en sus vidas. Lo pueden hacer de 2 o 3 personas si tienen la posibilidad de juntarse, si no también lo pueden hacer de manera individual. Y la consigna se trata básicamente de escribir con sus propias palabras alguno de esos cuentos que alguna vez escucharon que le leyeran o que ustedes mismos leyeron por su propia cuenta. Quiero leer sus respuestas a esta consigna. Nadie puede decir que no se anima. El siguiente punto es la definición de lo que es la fábula, que es otro tipo de relato popular en el que aparecen en este caso un tipo de personajes muy especiales que son los animales que tienen características parecidas a las de las personas. En este caso, después aparece lo mismo como en el cuento popular, un relato que es el león y la rata, que lo tienen que leer y contestar las preguntas que aparecen ahí abajo en la consigna número 4. Tanto la consigna número 3 como la consigna número 4 la vamos a dejar para más adelante. Yo les voy a ir avisando las fechas por el grupo de WhatsApp. Pero las consignas consisten en subrayar en este texto o escribir, sacar del texto 2 enseñanzas que aparezcan y cómo se relacionan con la historia, o sea, qué es lo que intenta dejar como enseñanza esta fábula y en qué relación tiene con los personajes, cómo se pueden aplicar esas enseñanzas a situaciones de sus propias vidas, de las de ustedes, de quienes están viendo y escuchando este video. Esas enseñanzas que deja esta fábula, cómo las podrían aplicar ustedes a su propia vida. La consigna número 3 es analizar la fábula y pensar cuál de las características humanas representan mejor a los personajes de la fábula. Por ejemplo, el león. ¿Cuál lo representa? ¿La compasión? ¿La ira, que es el enojo? ¿La gratitud, que es ser agradecido? ¿La bondad, que es ser bueno? ¿La incredulidad, que es no creer? A la rata, ¿qué la caracteriza? ¿Ser solidaria? ¿Ser humilde? ¿Ser respetuosa? ¿Ser inteligente? ¿Ser agradecida? Bueno, puede ser más de una. Marcan cuál es la que les parece que es la que más los define y cuál los define menos. Seguimos adelante y aparece, al igual que con el cuento popular, algunas características de las fábulas que ya fuimos mencionando. También son orales y al transmitirse de generación en generación de forma oral, aparecen muchas versiones de distintas fábulas que ustedes también pueden haber escuchado distintas veces. Por ejemplo, la de la carrera que juegan una liebre contra una tortuga y que la liebre se hace tanto la canchera que termina ganándole la tortuga. Bueno, esa fábula, por ejemplo, es muy conocida y probablemente ustedes la hayan escuchado en distintas versiones y pueden completar la que yo les acabo de contar. Siempre las fábulas tienen un propósito moral, es decir, que quieren dejar una enseñanza y se conoce con el nombre de moraleja. Seguramente también esta palabra ustedes la conocen. Bueno, la consigna justamente va a consistir en pensar cuál es la moraleja que nos deja el león y la rata. Y después la característica que también mencionábamos hace un ratito, que aparecen animales humanizados, es decir, tienen características que son propias de las personas. Además, pueden aparecer otros personajes que se dice como seres abstractos, como puede ser la muerte, la suerte o la felicidad, pero lo más común es que aparezcan animales humanizados. Esos animales son humanizados a partir de virtudes que son propias de las personas y se las atribuimos a los animales. Por ejemplo, los perros en las historias suelen ser animales fieles y la fidelidad es una característica más relacionada con las personas. Bueno, en este caso las consignas, bueno, ahí les nombra algunas otras virtudes, ¿no? Como la astucia, el esfuerzo,
bueno, y demás. Las consignas son, en su carpeta ustedes tienen que escribir 2 o 3 palabras que resuman las virtudes que quiere dejar enseñar esta fábula del león y la rata, elegir otros animales que podrían reemplazar según las características que tiene el león y la rata, y por qué esos animales podrían ser reemplazados por esos otros, o sea, en qué se parecen esos animales que ustedes piensan al león o a la rata. Piensen en la consigna anterior, de la 4. Bueno, después indiquen, con un número van relacionando esos animales que se nombran, con el número, el 1 es el burro, el 2 la hormiga, el 3 el delfín, bueno, los van relacionando con las características que aparecen más abajo. Si es trabajador, si es inteligente, si es solidario, si es astuto, si es fuerte, si es vanidoso. Por ejemplo, en general solemos relacionar a los leones con la vanidad, porque son animales que tienen mucha fortaleza y entonces suponemos que serían vanidosos, es decir, como agrandados, como creídos. Bueno, a los pavos reales también se le puede atribuir esa característica. Bueno, ustedes tienen que ir analizando. Esto lo podemos comentar a través del grupo, me pueden ir preguntando y a medida que vayamos avanzando les voy a ir diciendo las fechas de entrega para que nadie se confunda. Espero que este video les sea útil. Cualquier consulta las espero. Nos vemos. Adiós.